Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga nuevamente. Me da mucho gusto verles, saludarles, ver que ustedes pues están bendecidos. Algunos están cenando, ¿verdad? Ahí su rica cremita, su rico yogur, ¿verdad? Parece que todo bien aquí, bien dispuesto para que, imagínense, hermano. Ni siquiera tienen que ni abrir su Biblia, todo les llega, pero bien fácil, ¿verdad? Me da gusto de que estén conectados para estudiar la palabra de Dios y ya usted puede estar sentadito en su sofá, en su cama, donde usted guste, ¿verdad? Pero lo importante es que nos interese aprender la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de Juan, hermano. Es un capítulo, como todos los capítulos de la Biblia, son bastante buenos, interesantes, porque siempre tienen una enseñanza muy buena, porque es la palabra de Dios. Y Dios solamente nos enseña lo bueno. Y lo que Dios aprueba es lo bueno. Lo que Dios rechaza es lo malo, ¿verdad? Y en estos capítulos vamos a ver cosas que Dios aprueba y cosas que Dios no aprueba, ¿verdad? Y ese es el propósito de este evangelio, porque Jesús vino a demostrar qué es lo que Dios aprueba, siendo Él el Hijo de Dios y siendo Dios hecho hombre. Él vino a mostrar la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios de ayudar, de compartir su amor con la gente, pero también todo aquello que estaba mal, todo aquello que no cumplía con los requisitos del carácter de Dios, que no se apegaba a la justicia y a la santidad del carácter de Dios, pues él también tenía que denunciarlo, tenía que decir lo que no estaba bien, ¿verdad? Porque si nada más vino y nada más veía las cosas y no decía nada, bueno, pues aquella gente iba a pensar que lo que estaba haciendo estaba bien. Imagínese que un niño está ahí derramando ahí aceite en el piso, imagínese. Ay, usted nada más no, se le queda viendo, no le dice nada, va a pensar que está bien todo, ¿verdad? O si el niño está haciendo una travesura y no le dice nada a usted, pues el niño va a pensar que pues, está bien, todo está bien, ¿verdad? Y no, hermanos, la palabra de Dios nos ayuda para que nosotros podamos ubicarnos y ver lo que le agrada a Dios y lo que Dios aprueba y lo que no aprueba y no le agrada. Entonces es muy importante estudiar la palabra de Dios. En el capítulo 2 estábamos diciendo que Juan, hermanos, en su evangelio, él presenta los primeros capítulos, el primer capítulo y el segundo, nos empieza a presentar como en el Génesis, que en el Génesis estaba lo que Dios creó al principio, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ver cómo es que Juan trata de hacer algo parecido, pero de un sentido donde él va a presentar a Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, que viene a mostrarnos la vida eterna, ¿verdad? Y la vida eterna es el carácter de Dios, porque Dios siempre vive en la eternidad, ha vivido de una manera perfecta, donde sin pecado, sin maldad, ¿verdad? Y Jesús viene a mostrarle eso al hombre, ¿verdad? ¿Cómo es que es vivir la vida eterna? La vida de Dios, la vida del cielo, la vida como la vive Dios, dentro de una moralidad, dentro de una rectitud, dentro de una santidad, uh, que, uh, que, 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 cuando el ser humano descubre eso, va a poder tener una vida, una mejor vida aquí en la tierra, ¿verdad? Porque va a hacer las cosas bien, las cosas correctas, las cosas que le agradan a Dios y que Dios aprueba. Entonces, Dios lo va a bendecir más, ¿verdad? Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Porque va a recibir bendición. Cuando uno hace lo bueno, recibe bendición, porque en la misma obediencia está la bendición. Va a tener buenos resultados en lo que haga. Entonces, vimos en el capítulo 1, vimos que el evangelista Juan empieza a decir que al día siguiente pasó esto y al día siguiente pasó esto, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y cuando llegamos al capítulo 2, empieza el capítulo 2 de Juan, el Evangelio de Juan dice, al tercer día, pero ya habían pasado tres. En el primer capítulo ya había mencionado 3 días, y al día siguiente,
Y cuando llega al capítulo 2 dice, y al tercer día, o sea, aquí está hablando tercer día de la última actividad que hubo. Entonces, es muy importante, hermanos, que veamos de que aquí Juan va a mencionar algo que está en el Génesis, ¿verdad? Y en el Génesis, en el sexto día, Dios creó al hombre, ¿verdad? Y creó a la mujer, ¿verdad? Entonces creó la primer pareja, creó la base de la familia, ¿verdad? En el plan de Dios estaba que al crear al hombre y crea a la mujer, los crea con el propósito de que una familia iba a iniciar el plan de Dios de poblar la tierra. Y aquí Jesús va a ir a una boda. Lo primero que aparece aquí, la primera vez que vemos a Jesús haciendo un milagro, es cuando él va a ir a una boda, ¿verdad? Y imagínense así como en el jardín del Edén, la primera boda la realizó Dios Padre, ¿verdad? Y ahí estaba el Hijo también, ahí estaba Jesús en el huerto, ¿verdad? Porque Dios es en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí Jesús está en persona aquí en la tierra, ¿verdad? Y él es invitado a una boda, imagínense. Ya vio la relación que hay de la primer pareja del Génesis con el primer milagro de Jesús, capítulo 2 en la primera semana de su ministerio, podríamos decir, ¿verdad? Entonces dice aquí, el tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y ahí es lo sobresaliente, ¿verdad? Porque en la idea de Dios, hermanos, la unión entre un hombre y una mujer es bastante importante porque es parte del plan y la voluntad de Dios, que así sea, ¿verdad? Para que pueda haber la creación se pueda reproducir y pueda haber del matrimonio nazcan los hijos y de los hijos los nietos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ese es el plan de Dios. Y vamos a ver esto porque pues sabemos que ahorita en la actualidad pues el matrimonio está en desuso, ¿verdad? El matrimonio está en desuso, ¿verdad? Y no solo el matrimonio, ¿verdad? Ahora el hombre ya no quiere ser hombre y la mujer ya no quiere ser mujer, ¿verdad? Y ahora las relaciones se ha hecho un total desorden, ¿verdad? Porque no es el plan de Dios, ¿verdad? Sin embargo, aquí Jesús lo que va a hacer es corroborar el plan de Dios. Él va como a dar su aprobación, que Dios está de acuerdo con el matrimonio. Precisamente por eso Jesús va al matrimonio, ¿verdad? Va a esta boda, lo invitan y él gustosamente va y tiene una convivencia con esta gente. Y ahí podemos ver que al él estar ahí presente, él está respaldando esto que se instituyó desde el huerto del Edén. Y aquí es lo que vamos a ver. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí, en la fiesta, en la reunión esta social. También había sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Esto de entender, hermanos, de que Jesús era conocido por esas personas, ¿verdad? Era parte de esa, aunque Caná era un pueblo cerca de donde Jesús había crecido, pero eran pueblos chicos que generalmente la gente se conocía, porque eran vecinos, ¿verdad? Eran pequeñas comunidades y seguramente, pues si Jesús fue invitado, pues es casi se da a entender de que era conocido de los novios, ¿verdad? También la familia que se iba a casar no sabemos si hasta eran parte de sus familiares, no dice, ¿verdad? Pero si alguien me invitan a una boda es porque es conocido, ¿verdad? Generalmente no se invitan a desconocidos a una boda, ¿verdad? Generalmente se invitan a gente conocida, gente con la que uno quiere convivir, ¿verdad? Gente que es amiga, gente que es que tiene con la que tenemos una buena relación. Y aquí dice que Jesús fue invitado, ¿verdad? Y sus discípulos, y Jesús también, pues, tuvo la amabilidad de ir. Y ahí podemos ver, hermano, la gracia, la gracia donde él acepta convivir con esa gente, ¿verdad? Cuando usted acepta convivir con una gente, ¿verdad? Con gente, ¿verdad? Usted está mostrando gracia hacia esa gente, ¿verdad? Cuando una gente lo invita a usted a una reunión social o a algo para convivir, para pasar un momento agradable,
La gente que lo invita a usted también está mostrando gracia hacia usted. En otras palabras, porque le cae bien, porque usted lo acepta como una persona agradable, ¿verdad? Una persona con la que puede convivir bien, ¿verdad? Y entonces, igual el que acepta la invitación, pues ahí podemos ver que hay gracia de ambas partes, ¿verdad? Y aquí vemos que ahí en la fiesta, pues vamos a ver que Jesús va a hacer su primer milagro, pero todo esto tiene implicaciones, ¿verdad? Tiene implicaciones que a simple vista, cuando uno las lee, no las nota, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver que Jesús, hermanos, en esta parte vamos a ver tres cosas muy importantes en esta historia, porque vamos a ver, si quiere apuntar, vamos a ver la obediencia del Hijo. Él como hijo se comporta de una manera obediente a su madre, ¿verdad? Aunque él no lo tenía que hacer, pero él se comporta de una manera con gracia, ¿verdad? Con gracia, o sea, ah, accede al deseo de su madre, le pide ayuda y él de buena voluntad lo hace, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Vemos la obediencia del hijo, una obediencia con gracia, ¿verdad? Y luego vamos a ver también que en este capítulo, esta parte, vamos a ver la purificación que trae Jesús, la purificación que trae Jesús, que es mejor de la purificación religiosa que había en ese tiempo, ¿verdad? Y luego también vamos a ver lo que Jesús es el proveedor, ¿verdad? Es el proveedor, ¿verdad? Entonces todo esto forma el carácter de Dios, el carácter de Cristo, que lo que está haciendo es mostrando cuál es el carácter de una persona que es, podríamos decir, correcta, que es una persona que trae el carácter bueno de Dios, ¿verdad? Una persona buena es una persona que es, eh, que es obediente, que es sumisa, es una persona que también ofrece soluciones, ayuda, ¿verdad? Y también provee y provee en abundancia, ¿verdad? No es una persona que esté ahí con una mala, ¿cómo se podría decir? Actitud, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Jesús muestra una buena actitud y lo que hace es apoyar y colaborar. ¿Por qué? Porque está apoyando algo que Dios instituyó, que es el matrimonio, ¿verdad? Es muy importante ver eso. Jesús está mostrando con sus acciones el carácter de Dios, ¿verdad? Así que dice aquí, vamos a leer esta parte. Dice, si el tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. Verso 2. También había sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y cuando el vino, dice, se acabó, el vino era la bebida que generalmente se tomaba en las fiestas, ¿verdad? Y ahorita explicamos un poco de eso. Cuando el vino se acabó, dice, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Y el versículo 4 Jesús dice, mujer, dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Verdad? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Y luego vamos a explicar qué quiere decir eso. Y su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les dice o lo que él les ordene. Y había ahí, dice el verso 6, 6 tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. Es una palabra importante, clave. En cada una cabían unos 100 litros. En otra versión dice entre 2 y 3 metratas, ¿verdad? O cántaros. En otras versiones dice cántaros, ¿verdad? Entonces, estas eran unas tinajas grandes donde le cabían aproximadamente de 2 a 3 cántaros que ya hecho a una medida que nosotros conocemos, dice que eran casi 100 litros, ¿verdad? 100 litros. Y 100 litros son como unos 5 galones son como 20 litros, ¿verdad? Algo así. Entonces aquí estamos hablando como de unos 5 galones, más o menos, de la medida, entre 4 y 5 galones de la que nosotros conocemos. No, no galones, sino
Sí, galones serían más galones, serían ¿qué será? Como 20 galones más o menos en cada tinaja, ¿no? Y luego dice así, Jesús dijo a sus sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde, o sea, hasta arriba, ¿verdad? O sea que ya casi ya para rebasar. Y luego dice el verso 8, ahora saquen un poco y llévensela al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber lo que sabían los sirvientes que habían sacado el agua, dice. En otras palabras, el que iba a probar el vino no sabía que primero era agua y luego ya era vino, ¿verdad? Entonces dijo, ¿verdad? Dijo entonces dice, llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. En otras palabras, que el vino que hizo Jesús era mucho mejor que el que se estaba sirviendo y se había terminado. Esta, dice, la primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria. La palabra gloria quiere decir su poder, su perfección en sus atributos, ¿verdad? Y sus discípulos creyeron en él, ¿verdad? Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedó allí unos días. Bueno, esta primera parte de este capítulo, hermanos, nos habla de algo muy importante, ¿verdad? Vamos a ver muchas cosas que involucran este capítulo, ¿verdad? Por ejemplo, primero vamos a la boda. La boda. La boda sabemos que es algo que Dios instituyó entre un hombre y una mujer. Entonces aquí vamos a ver cómo esto, hermanos, cómo esto de una manera, aunque es una cosa literal, pero dentro de la mente de Dios podemos ver, ¿verdad? Podemos ver a través de la Biblia y sobre todo al final de la Biblia, ¿verdad? Podemos ver de que Cristo es presentado como el novio de la iglesia, ¿verdad? El novio de la humanidad, aquel que está dispuesto a dar su vida por amor por la humanidad. Así como un hombre debe estar dispuesto a dar su vida por el amor de su mujer, ¿verdad? De la que es su esposa. Uh, así está, esto representa el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio representa, podríamos decir, el plan de Dios de que el hombre sea el que protege siempre a la mujer, ¿verdad? De una manera amorosa, de una manera bondadosa, cariñosa, sin violencia, ¿verdad? Sin lastimarla, al contrario, ¿verdad? La debe de cuidar como dice Pablo ahí en Efesios, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia, dice. Así los maridos deben de amar a sus esposas. Pero en el plan de Dios, hermanos, el novio siempre representa a Cristo, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí es el punto, ¿verdad? Que en el plan de Dios, eh, este mensaje está como debajo de la letra, ¿verdad? Que aparentemente uno que no sabe, pues lo lee y dice, bueno, pues sí, fue una boda y se le acabó el vino y ahí hizo Jesús les convirtió más vino, ¿verdad? Pero todo esto tiene un mensaje más profundo, ¿verdad? Más espiritual, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver aquí. Sí, entonces podemos ver, hermanos, de que en esta historia podemos ver de que primeramente la boda es un acontecimiento muy importante, ¿verdad? Y en la cultura donde vivía Jesús, era la fiesta más importante que podía haber en una familia, ¿verdad? En una familia. Entonces, esto es bien importante porque eso es algo que Dios instituyó, ¿verdad? Algo que vale la pena celebrar, ¿verdad? Vale la pena hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está haciendo algo que Dios aprueba. Y no solamente lo aprueba, que Dios lo ordena, ¿verdad? Que así sea, ¿verdad? Entonces, muy importante. Entonces, todos aquellos que son creyentes en Dios,
pues creen en el matrimonio, ¿verdad? Los que no son creyentes en Dios, pues no creen en el matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ven como algo que no es muy importante, que no es necesario, que si Dios lo instituyó, bueno, ese Dios está anticuado, ¿verdad? Ese Dios no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Yo sé qué hacer con mi vida, yo sé cómo manejarla mejor. Así piensa a veces la gente, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo es de que aquí en el Evangelio, Jesús está aprobando o está respaldando lo que ya está aprobado desde el principio de la creación, ¿no? Dando a entender que en esta nueva creación que Jesús va a empezar, sigue, esta institución del matrimonio sigue como algo importante dentro del plan de Dios, ¿verdad? En ningún momento se descarta, al contrario, se refuerza. Muy importante esto, ¿verdad? Luego podemos ver, hermanos, que se les acaba el vino. El vino, hermanos, era algo muy importante en la cultura judía, porque la cultura judía, ustedes saben que no habían las condiciones que tenemos ahora. Las condiciones que tenemos ahora es que nosotros podemos tomar agua potable, ¿verdad? Hay máquinas que purifican el agua. Y en aquellos tiempos no había nada de eso. Entonces ellos tenían que ser muy cuidadosos. Y una manera de que el agua, si un agua no estaba muy saludable, una manera de que podía ayudar a que no te enfermes es que la combinaras con vino o con jugo de uva, ¿verdad? Es muy importante esto, ¿verdad? Porque esto era parte de la cultura. Ellos sabían de que si tomaban solo agua, sin hervir, ¿verdad? Sin ser purificada, corrían el riesgo de enfermarse del estómago y podían tener problemas serios, ¿verdad? Entonces, el vino se usaba para que rebajara la posibilidad de enfermedades, ¿verdad? Aunque pudiera ser que se enfermaran, pero era algo que ayudaba mucho, ¿verdad? Y hermanos, en la cultura judía, ah, cuando los profetas hablaban, cuando los profetas explicaban a veces acerca del vino, a veces se referían a ellos como sangre, ¿verdad? Fíjese, entre los judíos, por el color que tenía el jugo, ¿verdad? También cuando hablaban del vino, a veces decían la sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su color parece sangre, ¿verdad? Parece sangre. Entonces, había cierta idea, ¿verdad? De que el jugo de uva o el vino, por el color, a veces simbolizaba o representaba sangre, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús hace todo esto, hermano, Él está tratando de mandar un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que Juan sí lo entendió y por eso lo escribió, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Cuando se les acaba el vino, y aquí podemos también ver a María, ¿verdad? María, la madre de Jesús, y que en el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, es la primera vez que una mujer habla. Fíjese, es la primera vez que una mujer habla. Y cuando en el Génesis, la primera acción que hay de una mujer, ustedes saben quién fue Eva, ¿verdad? Y la primera acción que tuvo Eva en el jardín no fue para algo bueno, ¿verdad? O sea que en vez de ayudar a su marido, de ayudar al hombre, por decirlo de una manera, eh, pues no le ayudó, ¿verdad? Porque ella fue tentada y cayó en pecado y fue engañada, ¿verdad? Pero aquí la primera acción que tiene esta mujer, que es María, ¿verdad? Que es la madre de Jesús, ella le deja toda la decisión y la autoridad a Cristo, a su hijo. Fíjense. Ella no toma la decisión, simplemente le dice a su hijo que tiene una necesidad y Jesús, y hasta es más, ella dice, hagan todo lo que Él ordene, ¿verdad? En otras palabras, aquí está esta expresión de María, es una expresión de una mujer sabia, ¿verdad? De una mujer inteligente, ¿verdad? Donde ella sabe que su hijo puede solucionar los problemas, ¿verdad? Su hijo es sabio y va a hacer lo mejor que está en sus manos hacer.
Y María sabía que Jesús tenía la capacidad de ayudar. No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que Jesús lo iba a hacer. Iba a hacer algo, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Porque aquí en el Evangelio, lo que está queriendo hacer Juan es dignificar a la mujer. Porque en la cultura judía, la mujer, por causa de Eva, había sido estigmatizada o mal vista, ¿verdad? Como que la mujer solo trae problemas, le trae problemas al hombre. Pero aquí María lo que está haciendo es que está trayendo soluciones, soluciones a los problemas del hombre. No le está trayendo problemas, sino al contrario, soluciones, ¿no? Y es muy importante entender esto, ¿verdad? Porque podemos darnos cuenta de que aquí Juan tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito de presentar a una mujer sabia, ¿verdad? En este caso, María, la madre de Jesús, le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les ordene. En otras palabras, ella traspasa el problema, se lo pasa a Jesús y Jesús se lo va a resolver, ¿verdad? Y ahí podemos ver la humildad de Jesús también, ¿verdad? Del hijo, porque es un hijo obediente. Aunque le dice a su mamá, mujer, le dice, y precisamente por eso sale la palabra mujer ahí, ¿verdad? No le dice mamá, le dice mujer. Y lo que Juan está tratando de decir es de que la mujer en general, ¿verdad? La mujer en general puede ser sabia, ¿verdad? Puede ser sabia. Entonces, y en este caso, Jesús le dice, mira, eso que tiene que ver conmigo, le dice, o sea, todo el tiempo te he hecho, todo el tiempo te he obedecido, ¿verdad? Como dan a entender, todo el tiempo te he obedecido, pero esto ya como que, eh, porque Jesús tenía una situación. En sus primeros años, él estuvo siempre sumiso a su madre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está representando al hijo obediente, está representando a cada ser humano que es desobediente. Él está siendo obediente por toda la humanidad. Todo lo que Jesús hace, hermano, lo está haciendo en nombre de la humanidad, o sea, representando a cada ser humano. Y él había sido obediente a su madre en todo, pero en su ministerio, cuando él empezó su ministerio, él ahora en adelante iba a ser obediente, pero al Padre, porque él iba a venir a dar su vida por obedecer al Padre. Dice, que él fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí es como diciendo, esto va a ser, como diciendo, esto va a ser lo último que voy a hacer para obedecerte a ti, porque de ahora en adelante en mi ministerio yo tengo que obedecer al Padre, ¿verdad? Entonces, como diciendo, ya llegó el tiempo de que ahora yo obedezca al Padre más que a ti, ¿verdad? Aunque no es que esté en contra de obedecerle, pero su enfoque, el enfoque de su obediencia ahora va a pasar de la madre al padre, pero aquí como diciendo ya como que, como que Jesús como que está en esa frontera, ¿verdad? Como que, ¿ahora qué hago, verdad? Pero aún así, él le hace, no quiere dejar a su madre sin complacerla, ¿verdad? No la quiere dejar frustrada, como diciendo, tú me pudiste ayudar, ¿y por qué no me ayudaste? Pero Jesús, mostrando esa gracia, vamos, hace el acto de ayudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre él es una persona amorosa, ¿verdad? Y no quiere dejar a su madre en predicamento, o sea, que quede mal, como mal vista, ¿verdad? Como diciendo, quizás su madre ya había comentado, no sabemos, con alguien, ¿verdad? Seguramente mi hijo va a solucionar el problema. No, aunque no lo dice aquí, pero posiblemente ya lo había dicho. Entonces Jesús pues dijo, bueno, pues vamos a solucionarlo, ¿verdad? Y a veces, hermanos, nos encontramos en situaciones, ¿verdad? Pero el asunto es el asunto es de que Jesús, hermanos, se hace cargo de la situación. Y en el versículo 5 Jesús lo dice, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Y luego dice, empieza la explicación. Y esto es bien importante, hermanos. Es muy importante porque dentro de la cultura judía, el número 6 representa el número de la imperfección. Acuérdense que Dios hizo el mundo la semana, ¿verdad? 7 días, lo presenta Génesis. El día 6 hizo al ser humano, ¿verdad? Pero el ser humano es
casi perfecto, ¿verdad? Pero no llegó a la perfección, porque el número 7 en la cultura judía representa lo perfecto, lo completo. Entonces, el hombre fue creado el día sexto, y el hombre no es una no tiene la perfección de Dios, eso quiere decir. Tiene la imagen de Dios, pero no tiene la perfección de Dios, ¿verdad? Y entonces el número 6 eso representa que le falta un poquito para el 7, que le falta un poquito, ¿verdad? Pero no es perfecto. Y aquí lo que está queriendo decir aquí el mensaje es que habían 6 tinajas de piedra, dice, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. Una vez a Jesús lo criticaron porque él no se lavó las manos como se la lavaban los judíos. Los judíos pensaban de que cuando iban al mercado y agarraban muchas cosas que para su compra y venta, ¿verdad? Ellos pensaban que el pecado se le podía pegar en las manos como un virus, ¿verdad? Como se le pega a uno la gripe o algo, y COVID-19 porque agarraste algo que tenía el microbio ahí. Y ellos pensaban de que también el pecado se podía transmitir así. Entonces, cuando ellos regresaban del mercado, lavaban sus ollas y lavaban lo que compraban, ¿verdad? O que agarró otra gente, las lavaban 7 veces. Entonces tenían un ritual. Ese ritual no Dios lo instituyó, fue una creencia de ellos, ¿verdad? Y ellos pensaban que con lavar 7 veces sus manos se iban a purificar del pecado. Pero todo esto era una invención de ellos, no es que Dios lo haya ordenado. Entonces aquí dice que los judíos tenían ceremonias de purificación y esta agua supuestamente ellos sentían que estaban limpios y que se podían hacer, que estaban santos, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad no había pasado nada. ¿Por qué? Porque el pecado no se quita lavándose las manos, ni aún bañándose todo el cuerpo, ¿verdad? Porque el pecado no está afuera, el pecado está dentro del ser humano. Entonces, cuando dice, y esto que precisamente Juan pone estos detalles para mostrar, hermanos, de que Jesús trae algo mejor, ¿verdad? Algo superior a lo que es la religión humana, las creencias humanas, que el ser humano no puede purificarse exteriormente él mismo, ¿verdad? ¿Cómo un pecador se va a purificar a sí mismo? ¿Verdad? No, es imposible, ¿verdad? Y luego, es lo que está tratando de mostrar Juan. Dice que había 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en ceremonias de purificación. En cada una cabían como unos 100 litros. Y Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, ¿verdad? En otras palabras, que Jesús la iba a usar para otra cosa. Fíjense. Ya no lo iba a usar para un ritual que habían inventado los judíos, sino que lo iba a usar para algo donde él le iba a dar realmente la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces dice así, eh, llenan las tinajas y los sirvientes las llenaron, dice, hasta el borde, o sea, hasta que ya no le cabía más. Entonces, cuando usted llena algo que ya le queda, pero le echa un poquito más y se tira. Ya está dice hasta el borde, o sea, hasta la orilla, ya no le cabía más. Y esto representa, hermanos, esto representa la abundancia, que cuando Dios hace las cosas, las hace abundantemente, que su gracia es abundante, ¿verdad? O sea que hay un pasaje que Pablo dice, ¿verdad? Que donde dice que donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Donde había mucho pecado, la gracia de Dios la rebasa, la cubre, ¿verdad? En otras palabras, lo que está queriendo mostrar aquí Jesús, ¿verdad? Es precisamente eso, de que lo que Dios trae es muy superior a lo que el hombre puede hacer. Fíjese, el hombre, por más que trate de ser buena persona, no va a poder, al menos de que Dios inunde su ser, al menos que sea lleno del Espíritu Santo. Por eso representa las tinajas, ¿no?
por eso Jesús dice, llénelas hasta el tope. En otras palabras, es lo que está representando, ¿verdad? Y luego dice así, los sirvientes la llenaron hasta el borde. Y luego dice el verso 8, ahora dice Jesús, saquen un poco y llévensela al encargado del banquete para que la pruebe, para que cheque a ver si es bueno esto, si esto que está haciendo, que se acaba de hacer este nuevo vino, es bueno, si es aceptable, ¿verdad? Si pasa la calificación. Y así lo hicieron, dice el verso 9. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Como diciendo ya, pues ya están medios tomaditos, ¿verdad? Pues ya no se van a dar cuenta. Entonces dice, sirven el más barato, pero tú, le dice, ¿has guardado el mejor vino hasta ahora? Imagínense que lo que Jesús está trayendo, hermanos, aquí hoy Juan está presentando, es que lo que trae Jesús a la humanidad es mucho mejor que lo que la humanidad puede producir por sí misma, ¿no? Es lo que está tratando de enseñar, ¿verdad? Que el amor de Dios sobrepasa, la gracia de Dios sobrepasa cualquier limitación humana, ¿verdad? Y que el hombre no se puede purificar a sí mismo, al menos que Dios lo purifique, ¿verdad? Y nosotros somos purificados con la sangre de Cristo. Ahí es donde está llevando esto, ¿verdad? El propósito de la enseñanza es esa, ¿verdad? Porque lo que trae Jesucristo, lo que trajo es mostrar la gracia de Dios, el amor de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, pero lo dio para que muera en la cruz por los pecados del hombre, derramó su sangre. Y cuando él iba, antes de ir a la cruz, celebró la cena del Señor, el nuevo pacto, ese vino representaba la sangre. El vino representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que está tratando de introducir Juan de una manera casi, casi secreta, ¿verdad? Para que nada más los que realmente se dan cuenta de esto es porque realmente ya se dan cuenta que representa el vino. El sacrificio de Cristo vino a terminar con los rituales. El Cordero de Dios que vimos en el capítulo 1 vino a quitar el pecado del mundo. Los rituales no lo quitan, ¿verdad? No quitan el pecado, ¿verdad? Solamente Dios tiene el poder de hacer eso. Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Que estamos viendo. Entonces, lo que está diciendo aquí es de que el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel estaba basado en sangre de animales, ¿verdad? Que cubrían temporalmente el pecado y no purificaban al ser humano, no le quitaban el pecado. La sangre de Cristo, como dijo Juan, el Cordero de Dios, ese sí quita el pecado, ¿verdad? Desde luego, poniendo nuestra fe en Él, poniendo nuestra fe y nuestra confianza de que Él vino a dar su vida por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Y este milagro es lo que está mostrando la gracia de Dios, que es abundante. Por eso Jesús dijo, llénela hasta el tope, ¿verdad? Y entonces podemos ver, hermanos, de que aquí podemos ver estas tres cosas. Primeramente, podemos ver al hijo que es obediente. Es obediente porque le hace caso a su mamá, ¿verdad? Y a través de la Biblia, de este evangelio, vamos a ver que también él más adelante Jesús dice, yo hago todo lo que el Padre me ordena hacer, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está presentando aquí Juan es de que Jesús es el Hijo obediente perfecto, ¿verdad? Que él siempre va a estar su- su- sometido o sumiso, ¿verdad? A las necesidades, a las peticiones de su madre y a las decisiones del padre, ¿verdad? Hasta cierto punto estuvo bajo la
bajo la autoridad de su madre, ¿verdad? Y ayudándola y obedeciéndola. Pero cuando llegó su ministerio, él se pasó a estar bajo la obediencia del Padre, ¿verdad? Desde luego que, desde luego que los católicos dicen de que pues María es la que le pide al Hijo, ¿verdad? Que los perdone, ¿verdad? Que nos- pero en realidad la Biblia no enseña nada de eso, ¿verdad? La Biblia enseña de que el que planeó el perdón de los pecados fue el Padre y el Hijo, ¿verdad? Es Dios, no le tuvieron que pedir la opinión a María de, de que Dios, de que nuestros pecados sean perdonados porque ella lo pide, ¿verdad? Pero así le enseñan a esa gente, ¿verdad? La gente que no sabe. Pero en realidad, María fue la madre de Jesús y Jesús se la obedeció, la respetó como su madre, ¿verdad? Lo que Jesús sí hizo es que él representa a cada ser humano en la obediencia, ¿verdad? Lo que usted no pudo hacer de obediente, tanto a su madre como a su padre, Jesús ya lo hizo por nosotros, porque Él es nuestro sustituto en todo, ¿verdad? Entonces, bien importantes. Luego, en esta enseñanza podemos ver que Jesús trae una purificación mejor, porque la sangre de Cristo es superior al agua con la que se lavaban por fuera los fariseos. Jesús, hermanos, le dijo a los fariseos, ustedes por fuera se ven bonitos, dice, pero por dentro están podridos, dice. Son como un sepulcro lleno de huesos podridos. Entonces, la única purificación válida que, que Dios aprueba, ¿verdad? Y que Dios nos regala es la sangre de Cristo a través del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Ese es la verdadera purificación, ¿verdad? Que tenemos. El verdadero perdón de pecados está en la persona de Cristo, en la sangre de Cristo, nada más, ¿verdad? Y no hay otra sangre que nos pueda salvar ni nos pueda limpiar, ¿no? Y luego podemos ver la provisión, que lo que faltaba, Jesús lo pone, Jesús lo provee. Entonces podemos ver aquí, hermanos, en esta primera parte de este capítulo, podemos ver cómo es que la gracia la muestra Jesús, que realmente lo que Él está haciendo es exactamente lo que el Padre hubiese hecho, ¿verdad? Estar mostrando su amor y su buena disposición, su carácter, el carácter del Padre es el mismo carácter del Hijo. Entonces aquí lo está demostrando, ¿verdad? Algo bien bonito aquí que me llamó la atención es que solamente los sirvientes y los discípulos de Jesús supieron de dónde vino el vino. Fíjense, ni siquiera el novio lo supo, ni los invitados de la fiesta lo supieron. Eh, en otras palabras, hermanos, aquellos a los que, en este caso, los sirvientes lo que hicieron fue obedecer a Jesús nada más, hacerle caso. Ellos no sabían lo que Jesús iba a hacer. Jesús nada más les dijo, llenen las tinajas de agua. Y la llenaron. Y luego el mismo Jesús le dijo a los sirvientes, ahora saquen un poco y llévenla para que la chequen. Y sacaron un poco y ya cuando la sacaron se dieron cuenta que ya era vino, ya estaba transformado. Esa agua que echaron, ya no, lo que echaron dentro de la tinaja ya no salió agua, ahora salió vino, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo de que Dios es el único que puede crear cosas, las que no son, en cosas que son, ¿verdad? Y Dios es el único que tiene el poder para hacer eso, ¿verdad? Y aquí lo que está mostrando Juan, de que el Hijo tiene el poder de transformar las cosas y de hacer cosas nuevas, ¿verdad? Cosas nuevas. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros podamos leer esto, porque Juan le llama señales a los milagros. Él no dice, no usa el término milagros, sino usa el término señales. Y para señalar, una señal lo que hace es decirnos para dónde ir, ¿verdad? O nos muestra un camino. Y aquí la señal, hermanos, es de que Jesús es Dios con nosotros, Dios hecho hombre, ¿verdad? Entonces lo que Juan está tratando de decir es que Jesús es el Dios perfecto, poderoso, pero al mismo tiempo es el humano perfecto porque es obediente.
¿verdad? Es obediente, ¿verdad? Y es humilde, ¿verdad? Sumiso, que no se pone a contradecir ni se pone a alegar, sino que él muestra su gracia y muestra el amor, muestra su buena disposición de apoyar lo que Dios ya instituyó, que es el matrimonio. Y es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos creemos en el matrimonio, creemos que ese es el plan de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros nos sometemos a ello, nosotros estamos cumpliendo con el plan de Dios, ¿verdad? Y Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Aquí, este matrimonio, desde su boda, ya estaba recibiendo bendiciones, sin saber de dónde venían. Tampoco Jesús se puso a decir, ¿saben qué, muchachos? Paren la fiesta. Se acabó el vino y yo lo convertí para que ustedes puedan disfrutar. No, él no se puso a decir nada de eso. Bien discreto, bien callado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el signo de la humildad. El signo de la humildad es que lo importante es que no que uno sobresalga, ¿verdad? No, esto nada más lo hizo para que sus discípulos se dieran cuenta quién era él, que realmente estaban siguiendo a la persona correcta, para apoyarlos en su seguridad de su fe, ¿verdad? Cuando Dios nos contesta una petición, hermano, es para corroborarnos de que Él nos ama, de que Él está con nosotros, de que Él nos está apoyando, de que aunque no somos perfectos, Él nos sigue mostrando su gracia, ¿verdad? Y es bien importante esta lección. Y luego el resto del capítulo, hermanos, versículo 13 al versículo 25, está la otra parte. Acuérdense que Juan dice, vimos su gracia y su verdad. Y la verdad del carácter de Dios, hermanos, es que Él es santo, ¿verdad? Él es santo. Y de ahí dice que se va al templo. El versículo 13 llega al templo y entra al templo y ve que ahí hay una venta en los terrenos del templo, allá no en los salones, sino en las terrazas. Ahí había venta de palomas, venta de vacas, venta de bueyes, de ovejas, palomas. Y ahí estaban haciendo el negocio los encargados del templo, que eran los fariseos y los saduceos. Esos eran los líderes religiosos. En el pueblo de Israel habían dos partidos principales, ¿verdad? Que eran políticos religiosos, los fariseos y los saduceos. Y entre ellos juntos formaban un grupo de 70 personas que le llamaban el Sanedrín. Y ellos administraban y dirigían todo lo que se hacía políticamente y religiosamente. Y una de las cosas que ellos habían instituido es de que las personas que venían de los pueblos alrededor a hacer sus sacrificios en el templo, ellos les vendían los animales, pero se los vendían caros, se los vendían de una manera muy caros, ¿verdad? Entonces, en vez de apoyar a la gente pobre, ellos explotaban a la gente pobre, ¿verdad? Estaban haciendo algo que no era justo, que no era correcto. Entonces, cuando entra Jesús y ve todo eso, oh, ese Jesús tan lleno de gracia y tan amable, pues lo llena el celo de la santidad de Dios, porque Dios no puede soportar la injusticia, no puede soportar la maldad, lo malo del hombre, ¿no? Entonces Jesús se enoja, se indigna y hace un látigo. Y el verso 15 dice que, que vio todo esto que estaba pasando, entonces agarró un látigo y echó a todos del templo juntamente con sus ovejas, sus bueyes, y tiró por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. En otras palabras, el pueblo usaba una moneda, ¿verdad? La moneda romana. En Israel se usaba la moneda romana, porque los romanos controlaban ahí económicamente. Pero en el templo no la aceptaban la corona, fíjese lo chistoso. En el templo no aceptaban la moneda romana, porque era de gente pecadora, de gente sucia, ¿verdad? Entonces tenían que cambiarla
por moneda hebrea, moneda que se usaba en el templo, supuestamente dinero consagrado, el mismo dinero con que los sacerdotes le pagaron a Judas, ¿cómo ve? Supuestamente un dinero santo, ¿verdad? Pero de santo no tenía nada ese dinero, porque el dinero no es lo que es santo o es impuro, sino que es lo que se hace con con el dinero, es lo malo, ¿no? Entonces, y cuando hacían el cambio de moneda, pues ya ve, ellos siempre sacaban ventaja, le ganaban al pobre. Así que si el pobre traía, ellos ponían la tarifa, cuánto le iban a cambiar y siempre salían ganando. Y el pobre siempre salía perdiendo. Entonces, era un abuso que se estaba haciendo. Entonces, en la santidad de Dios representada en Jesús, Él no podía permitir eso. Él no podía permitir que le estuvieran y usando el templo de Dios, usando a Dios, como que Dios estuviera de acuerdo con eso. Pero Jesús viene y les demuestra que no está de acuerdo con la injusticia, ni con el robo, y precisamente en los otros evangelios, Jesús dice, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y Jesús se enoja y dice que les volteó las mesas, el dinero se cayó al suelo. Entonces, y todo eso, ¿verdad? Vino a demostrar que Jesucristo, la parte santa, justa de Dios, ¿no? Donde Él no aprueba lo malo, no aprueba la injusticia, no aprueba el pecado. Entonces, este capítulo podemos ver que en la primera parte Él aprueba el matrimonio y no solamente lo aprueba, sino que los bendice y les da todo lo que necesitaban para que pudiera hacer su fiesta bien hecha, ¿verdad? Y aparte manda un mensaje, ¿verdad? Manda un mensaje, ¿verdad? Juan, porque habla de cómo es que la purificación que trae Jesús es superior a la que el ser humano puede hacer con sus rituales, ¿verdad? Que no sirven para nada. Entonces, y aquí en este capítulo podemos ver las dos caras de la moneda, ¿verdad? La gracia y la verdad, el carácter santo y justo de Dios, ¿verdad? Bueno, el tiempo nos ha llegado ya hemos cumplido casi la hora, ¿verdad? Y podemos ver esto en cada capítulo, vamos a ver gracia y justicia, ¿verdad? Gracia y santidad, que es el carácter verdadero de Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hermanos, de que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios, Juan nos está presentando realmente el carácter de Dios en Cristo a través de su Hijo, ¿verdad? Y nosotros, si no nos damos cuenta, pues a veces lo leemos, pero no nos damos cuenta porque no estamos acostumbrados a analizar lo que leemos, ¿no? Simplemente lo leemos así como que estamos leyendo el periódico, ¿verdad? Y no pero la Biblia no es un periódico, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ver qué es lo que trata de enseñar ahí el Espíritu Santo en la Escritura, ¿verdad? Bueno, como ustedes pueden ver, en este capítulo podemos ver no a dos Jesuses, sino es el mismo Jesús en dos diferentes actitudes. Una de amor, de gracia, en la fiesta, y otra de, de celo, al ver la injusticia, él agarra un látigo y se enoja. Y a veces nosotros pensamos de que Dios nada más es amor, ¿verdad? Dios es amor, dice. Él permite todo. Pero aquí Jesús nos está mostrando que Él no permite todo. Que Dios no permite todo. O sea que hay ciertas cosas que van en contra de la santidad y de la justicia y Dios no las aprueba. Y Él hace algo al respecto, ¿verdad? Él hace algo al respecto. Desde luego que los fariseos siguieron haciendo eso. No porque Jesús les hizo ver esto, lo dejaron de hacer. Ellos siguieron en su cosa, ¿verdad? Y por eso querían matar a Jesús y por eso lo mataron, ¿verdad? Porque no les toleraba sus injusticias y las cosas malas que estaban haciendo. Desde luego que había un plan ahí, ¿verdad? Hay el plan de Dios de que al morir Jesús, ellos pensaron de que se lo iban a quitar de encima, pero no fue así, ¿verdad? La justicia de Dios no se la puedes quitar.
aunque tú la niegues, va a estar siempre, Dios no va a desaparecer. Siempre va a ser por eso es eterno, ¿verdad? Porque Él siempre va a mostrar su carácter bueno y amoroso con los que obedecen a Dios y va a mostrar su carácter duro con aquellos que lo desobedecen y hacen las cosas en su nombre, la hacen mal, ¿verdad? Totalmente contrarios a su carácter. Entonces es lo que podemos ver en este capítulo, ¿verdad? No podemos ir en detalle todo, ¿verdad? Pero en realidad, ¿por qué? Porque el tiempo pues no lo deja. Pero la próxima semana vamos a entrar al capítulo 3 y vamos a ver también, vamos a ver gracia y vamos a ver el carácter de Dios, ¿verdad? Como por un lado es el mismo Dios, ¿verdad? Pero que Él actúa de acuerdo a cómo está trabajando con el ser humano. Si el ser humano es humilde y está obedeciendo a Dios, tiene todo el apoyo de Dios. Pero si no, Dios está en contra. Tiene la ira de Dios. Tiene el consenso de Dios que no lo va a aprobar y no lo va a tolerar. Tarde o temprano, Dios lo va a reprender y si no se arrepiente, lo va a tener que destruir. ¿Por qué? Porque está dañando la sociedad, está dañando a los demás, ¿verdad? Y eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta acá. No sé si pudieron entender el mensaje de hoy, con el carácter de Dios, cómo es por un lado, pero es el mismo Dios. El mismo Dios que estuvo contento en las bodas, alegre en las bodas, disfrutando en las bodas. Cuando en la noche se va al templo, pues es otra, no es que sea otra persona, pero es otra parte del carácter de Dios, que es tan real como el amor, así es tan real su santidad y su celo por lo bueno. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta acá y se pueden quedar para las preguntas y espero que tengan preguntas y puedan ustedes haber entendido lo que estudiamos, ¿verdad? Ahí voy a terminar la grabación y ustedes se pueden quedar para comentar.